¿Y su compañero? Mi ¿Y su compañero, compañero Alejandro? mis compañeros no se van a poder conectar porque están en este momento trabajando hasta la noche. Correcto. Creo que hemos conversado de eso, ¿sí? Co- ¿Cierto? correcto. Déjeme, déjeme un minutito para anotar, ¿cierto? Denme un minutito si tengo aquí. Bueno, entonces, y su compañero, ¿cierto? Michael Pérez, ¿verdad? Sí, Michael Pérez y Alejandro Quiroz. correcto. Correcto. Ya, compartamos lo que queremos ver. Por favor. Ya, es que queremos ver lo de lo que es para la presentación. Ya. No. Mire, bueno, la jornada de ayer, ¿usted tenía clase el jueves o el viernes de las jornadas que tenemos clase? El jueves, El jueves, sí. ya. Y ahí conversamos, ¿cierto? Ahí conversamos con usted, ¿verdad? Sí, Entonces se dijo lo siguiente, don Felipe. Déjeme chequear, ¿cierto? Las notas de ustedes. Aguánteme un poquito, por favor. Se dijo lo siguiente. Aguánteme un cachito, por favor. Entonces aquí, voy aquí a este lado. ¿Usted es de ingeniería? ¿Cuál ingeniería? ingeniería en minas. Ingeniería mina. Bien, denme un segundito. Ya. Oh, no sé, no veo. Todo, y parece que ustedes, ¿cierto? No lo captaron o yo no me preocupé, ¿cierto? Cuando hablé con ustedes, que no va a haber presentación de grupo. Ah, ¿no? No, eso no lo habíamos, no lo Como sabíamos. no lo hayan escuchado, no hayan sabido de eso. Lo que pasa es lo siguiente, como hemos destinado, ¿cierto? Bastante tiempo a los feedback, ¿ya? ¿Ya? Y los feedback han sido sumamente importantes, ¿cierto? Más que una presentación de fin de trabajo en grupo. Inicialmente se dijo, ¿cierto?, que la cuarta nota iba a ser un examen que era reemplazado, ¿cierto?, por una presentación de grupo, Claro. pero como finalmente ¿cierto?, adquirió mucha relevancia los feedback, yo todavía tengo feedback pendientes, entonces lo que se resolvió hacer es que la cuarta nota va a ser un promedio de las tres notas y no se va a hacer presentación, sino que se va a seguir, ¿cierto?, con los feedback necesarios. Entonces ahí a mí lo que me quedaba, ¿cierto?, era decir ya, ok, entonces no hago presentaciones, ¿cierto? Y sigo haciendo feedback porque han sido necesarios para que cada uno termine, ¿cierto?, la asignatura con claridad, ¿cierto?, con claridad de lo que va a hacer en ¿cuánto se llama? En la investigación propiamente tal con el proyecto de investigación, ¿ya? Para titularse. Ya. Así que por lo tanto, me parece, ahora me estoy recordando, ¿cierto?, que yo no alcancé a explicarle a ustedes eso y quedó ahí en el aire.
Y el Entonces, profesor, y el proyecto de investigación, eso lo hay que hacerlo igual, ¿no? hay que hacerlo igual, claro, a partir, ¿cierto?, del formulario. Ahora, los grupos que trabajaron en con el formato proyecto tesis, ¿ya? Sí, Antes de hacer esta asignatura que comenzó, ¿cierto?, en enero, febrero y ahora en marzo está terminando, claro. hubieron algunos cambios en algunos casos, entonces ese cambio, ¿cierto?, hay que implementarlo en la tesis de investigación. Es decir, ¿cierto?, si se hizo un replanteamiento en el formulario de anteproyecto, ese replanteamiento hay que llevarlo, ¿cierto?, al formato de proyecto tesis definitiva, ¿ya? No cambia mucho la situación porque el problema sigue siendo el mismo, ¿verdad?, etcétera, ¿ya? Pero el foco de investigación, ¿cierto?, en algunos casos chocó con el concepto, ¿cierto?, de que iba a ser un proyecto de mejora, Ya. ¿ya? Entonces, ¿qué significa todo eso? De que hay que eh, aprovechar en primer lugar, ¿cierto?, que no va a haber presentación y aprovechar, ¿cierto?, el tiempo que queda para los efectos, digamos, de profundizar, ¿cierto?, en la investigación propiamente tal, con, ¿cierto?, el formato definitivo, ¿ya? Entonces, usted tiene el formulario allí, lo puede compartir. No tengo el formulario, ahí le estoy compartiendo lo que es el trabajo. Pero lo Veamos el podemos trabajo. buscar por en el aula. Veamos, porque, a ver, espera un segundo. Veamos el trabajo. ¿Ya? Aguántese un poquito, por favor, aguante un poquito. Eh, Veamos el trabajo. Ahí está. Ya. Entonces, váyase al título, por favor. Ahí está el título. Comedia para implementación. Correcto. ¿Puede agrandar la letra un poquito, por favor? Ahí estamos bien. Ya. Vámonos a los objetivos, por favor. El trabajo de usted está muy bueno. Aquí, objetivo general. Evaluar y mejorar la eficiencia de los voluntarios de macro. Analizar el diseño actual, evaluar la calidad característica, investigar la influencia de factores geotécnicos. El otro es evaluar el impacto de las condiciones atmosféricas, identificar áreas de mejora. Ya, si no cambió significativamente lo que ustedes tenían, ¿cierto? Porque esto pertenece al formulario de anteproyecto. Arriba dice. ¿Se Claro, o fija? sea, nosotros tuvimos ya una reunión de feedback y usted nos recomendó cambiarlo por esto. Claro. Lo que teníamos antes Sí, o sea, lo mejoramos ya, y pudimos colocar todos estos nuevos objetivos, hacer las mejoras ya, que usted nos dijo. claro. Entonces, que dice, las conclusiones están más abajo, ¿cierto? Sí, acá está la metodología del Ya. estudio que también nos dijo que Sí, la correcto. cambiáramos. Ahí, sí, correcto. Sí, sí, sí. Sí, Ya. alcance, Sí, sí, ¿cierto? correcto. Y las conclusiones están al final. Ya. Entonces, vamos a la metodología, vamos al punto, ¿cierto?, de la población y muestra. Acá, arriba. Porque la situación de usted era bien específica. Claro, dice, entonces, dice, metodología con enfoque cuantitativo, ¿cierto? Ya, correcto. Dele para abajo, por favor. Estudio, integración de datos, recopilación de datos, análisis de datos, elaboración de conclusiones y recomendaciones.
Dale, ¿no? Alcance de la investigación de tipo exploratorio, ya. Siga para abajo, por favor. Tipo de investigación no experimental, bien, también, sí, siga nomás. Población y muestra. Correcto. La población de estudio entonces dice la población de estudio en relación a todos los trabajadores involucrados en el proceso de tronadura en la mina Chuquimeta incluiría a todos los empleados que desempeñan roles relevantes en la planificación, ejecución y supervisión de la voladura de macro bloques. Este podría abarcar una variedad de funciones como ingenieros de voladura, claro, porque era muy específico, sí me acuerdo perfectamente. La muestra de estudio se la seleccionaría de manera estratégica para representar diferentes grupos. Bien, el método de muestreo podría ser aleatorio, simple, donde se baje un poquito, por favor. El método muestreo podría... Ya. Ya, entonces aquí dice... diseño del cuestionario. Es fundamental que el cuestionario esté diseñado de manera cuidadosa y precisa. Las preguntas deben ser claras, específicas y centradas en los temas relevantes para el estudio. Se pueden incluir preguntas abiertas para permitir respuestas detalladas, así como preguntas cerradas para facilitar el análisis de cuantitativo de los datos. Validación de cuestionario. La validación de cuestionario implica obtener retroalimentación de expertos en el tema para garantizar su relevancia. Ya. Entonces, en estos dos puntos, don Felipe, yo les sugiero, ¿cierto?, que trabajen, porque ustedes ya cerraron la asignatura. Ya yo genero, ¿cierto?, la cuarta nota con el promedio de las 3 notas que ustedes tienen, ¿cierto? Y se cierra la asignatura. Ustedes ya están en condiciones, ¿cierto?, de ir a la parte más compleja de la investigación para titularse, que está relacionada, ¿cierto?, con el diseño del cuestionario y la validación del cuestionario. Entonces, habíamos conversado, ¿cierto?, que ustedes iban a contactar, ¿cierto?, gente experta, ¿verdad?, iban a ver, ¿cierto?, me parece que ustedes iban a ver si construían el cuestionario o lo armaban, ¿cierto?, de varios inputs, ¿cierto?, con distintas personas. Eso, ahí hinquen el diente ustedes, ¿cierto?, hasta cuando llegue el momento, digamos, de inscribir el tema. Ya. Porque este tema, ¿cierto?, les puede bloquear el avance de la investigación y el final de la investigación. Entonces, ustedes tenían una claridad, ¿cierto? Era bien específica, ¿cierto?, en cómo iban ustedes a armar la muestra y generar, ¿cierto?, el instrumento de medición, cuestionario. ¿Sí? ¿Tienen más claridad o están ahí, ahora que está la asignatura cerrada, tienen más tiempo para reflexionar sobre ese tema específico? Claro, ahora lo podemos ver con mayor claridad. Bien. Entonces, hagamos lo siguiente. Porque yo sé que el tema de ustedes, ¿cierto?, es bien específico y lo específico, ¿cierto?, les va, pero ustedes también son bien técnicos, o sea, son bien conocedores del tema. Entonces eso me tranquiliza también, ¿ya? Ajá. De tal manera que ustedes, ¿cierto?, tomen este tema, ¿ya? Y si podemos, ¿cierto?, dentro de la semana corta, incluso también, ¿cierto?, en la primera semana de abril, ¿ya? De tal manera, ¿cierto?, que ustedes me puedan compartir, ¿ya? ¿Qué tienen, ¿cierto?, avanzado al respecto? Para yo, ¿cierto?, quedarme tranquilo de que, ok, están enrielados, ¿cierto? Y ya no van a tener, ¿cierto?, restricciones en la investigación cuando ustedes inscriban el tema, ¿ya? Profesor, ¿y cómo es eso de inscribir el tema? Eso no lo tengo claro. ¿No lo tiene claro? No. Ya, pues cuando me preguntan eso, yo informo lo que sé, porque eso más bien el tutor es el que lo tiene que compartir. Pero les explico lo siguiente. Ya. En la primera semana de abril, la universidad, ¿cierto?, a ustedes les da a conocer, ¿verdad?, la condición de egreso, si tienen todas las asignaturas aprobadas, ¿cierto?, si no tienen ningún pago pendiente, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? ¿Ya? Y declara, ¿cierto?, el estado de egresado de ustedes. Y a continuación les dice, ok, ¿ustedes cuándo van a inscribir, cierto, el proceso de titulación? Ustedes pueden decir, le adelanto, lo que ustedes tienen que pagar, ¿cierto?, por persona, por cada uno de ustedes. Si ustedes son 3, ¿cierto?, o si fuera uno, el uno paga lo mismo que si fueran, y cada uno, ¿cierto?, si son 3, también cada uno paga lo mismo. ¿Se Ya. entiende o no? Sí. Me enredé un poquito. Sí, no. Pero cada uno paga lo propio, ¿ya?
Todos pagan lo mismo. Eh, exactamente. ¿Usted tiene una claridad de cuánto es más o menos, no? No lo sé. Ya, entonces yo trato, digamos, de no ser tan como dijera, tan sorpresivo, ¿cierto? En esto, porque siempre, digamos, a veces la persona dice, no, si no hay nada más que pagar. No, hay que pagar un proceso que es del orden de los 500 infracción, Ya, 500.000 infracción. A mí no me corresponde esa información, pero yo cuando veo que las personas no lo tienen claro, lo adelanto para que no los pillen de sorpresa, porque claro, llega un momento, ¿cierto? Juntar, ¿cierto? Las lucas siempre es un problema cuando uno tiene familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otros compromisos, etcétera. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Yo planteo eso para que ustedes tengan esa claridad, pero quien oficialmente da la información es el tutor. Pero a veces el tutor, ¿cierto?, tiene menos contacto con ustedes que el profesor que hace la asignatura de esta asignatura proyecto de título, ¿se fija? claro, sí, Entonces, ahí yo evito, ¿cierto?, que ustedes sigan en el desconocimiento, ¿no? Porque en términos, ¿cierto?, de dinero, mientras más claro está uno adelantado, con más anticipación, tiene también las posibilidades de prepararse. Si no es cosa. Y también tienen un sistema de 3 o 4 cuotas, una cosa así. buenísimo. Por si acaso, ¿ya? Ya, Me parece que es un pie, ¿cierto? Y después vienen 3 cuotas más, que deben ser una por mes seguramente, ¿ya? Es una cosa ya, así. Yo no la tengo clara, pero por lo menos, ¿cierto? El monto global sé que es del orden de los 540, 530 o algo por ahí, ¿ya? ya. Eso. Eh, y, como les digo, mi recomendación, ¿cierto? Para ustedes es que ustedes puedan, ¿cierto?, organizarse respecto de cómo va a ser el cuestionario y cuál va a ser, ¿cierto?, la muestra estadística, que pueden ser del orden de los 30 o 40 participantes. Y si hay una dificultad allí, ustedes tendrían que bajarla, ¿cierto?, en común acuerdo con el profesor guía, ¿ya? Y entonces, esa inscripción del título va a corresponder a la realización del cuestionario y a las conclusiones que nos dé el cuestionario. Exacto, ese ya es parte del trabajo de título, de la investigación propiamente tal, de la tesis, Claro. ¿ya? Y eso, entonces ya después de este último semestre que estamos cerrando, nos correspondería la En, tesis, en abril ya. la tesis, claro, en abril empieza a correr lo que es la tesis con un profesor, con otro profesor guía, ¿no? Desde el momento que ustedes inscriben, supóngase ustedes que inscriben en la primera o segunda semana de abril, ¿Ya? de ahí tienen un año, tengo entendido, un año. Pero ustedes siempre van a tender a apurarse porque ya no quieren seguir, titularse rápido, ¿cierto? Claro. Esa es la lógica, digamos, es lo más normal. Entonces, si ustedes, ¿cierto?, se inscriben dentro del mes de abril, Ujú. tienen un año más, pero ustedes, ¿cierto?, básicamente estas investigaciones son del orden de los 4, 5, 3, 4, 5 meses, por ahí, Ya. de trabajo, ¿ya? Sobre todo, como les digo, o sea, ustedes, ¿cierto?, algunas personas, algunos grupos, ¿verdad?, trabajaron pensando que podían terminar, ¿cierto?, y tener la investigación lista, pero la aparición, ¿cierto?, del formulario anteproyecto en la asignatura proyecto de título, que es la que me toca a mí, ustedes, ¿cierto?, de alguna manera tuvieron una sorpresa, y yo me di cuenta de eso. Claro. Es que ¿Te fijas? nadie nos dijo cómo era el sistema en realidad. Claro, sí, fue sorpresivo el cambio. Fue en este trimestre de 2024. Claro, y ya el año pasado nos cambiaron a trimestre porque antes estábamos con 2 semestres Sí, no. era por módulo, qué sé yo, ¿verdad? Claro. Era más fácil de ¿cómo se llama? De desarrollar, porque se dedicaban, ¿cierto? Creo que a una sola asignatura, algo así, ¿o no? A una sola asignatura por mes. Una, Por 4 clases. una por mes. Claro, cuatro Una o por cinco mes, clases. claro. Era más fácil, de alguna manera. Mm. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Yo les recomiendo, ¿cierto?, que
se aboquen, digamos, ¿verdad?, al tema, ¿cierto?, de resolver con anticipación el tema del cuestionario y la muestra elegida, ¿cierto?, de personas, ¿ya? Ok. Con anticipación. Entonces, cuando ya tengamos el cuestionario listo, se lo podemos enviar y Sí, para que nos chequee. sí, claro, ustedes me avisan, ¿cierto?, que lo tienen listo, ¿verdad? ¿Ya? Y hacemos una reunión, ¿cierto?, para analizarlo en conjunto, ¿ya? Ya, ¿como cuántas preguntas cree Ahí, usted que son buenas para la...? del orden de las 40, 50, por ahí, Ya, como 50, ¿ya? 40 preguntas. Claro, para ese evento, ¿cierto?, que nos juntemos, ahí yo les voy a dar, ¿cierto?, más detalles respecto de eso, porque el tema de la validación es un tema que es importante, ¿ya? Ahí lo conversamos cuando ustedes se reúnan, se puedan juntar los tres, ¿cierto?, para que eso lo puedan trabajar entre los tres, ¿ya? Ya, Eso. ya, profesor. Ya, pues, don Felipe, buen encuentro y me alegro, ¿cierto?, de que, bueno, en realidad no me alegro de que ustedes no supieran que había que hacer, que no había que hacer presentación de última evaluación, ¿ya? Ya, No, ya está. La última nota se genera con el promedio de estas tres. ya, perfecto. Y, ¿cierto?, la cuarta nota, ¿verdad?, que es un promedio, ¿cierto?, se le adjudica, ¿cierto?, a los ejercicios de feedback, porque eso quedó claro, ¿cierto? No sé si usted le comenté a usted también. Quedó claro cuando hubo un grupo de 2 personas que hicieron, ¿cierto?, un reclamo porque no les había tocado todavía feedback. Ya, Y resultó, ¿cierto?, que el feedback no era una cosa reconocida previamente, sino que fue una conclusión mía, ¿cierto?, a partir de las dificultades que había, ¿cierto?, respecto de lo que ustedes tenían pensado como tesis, ¿verdad? Y hecha anticipadamente, ¿cierto? claro. Y lo que era, digamos, la asignatura, ¿cierto?, de formulario anteproyecto, ¿se fija? Entonces, el ajuste, ¿cierto?, incluso, digamos, para darle el sentido de investigación pura, ¿ya? También, ¿cierto?, generó todo un desajuste, ¿verdad? Y tal vez, ¿cierto?, pero en el caso de ustedes no tanto, ¿eh? Porque es más técnico el proceso, ¿ya? Ya, Es más y entonces, yo quedo a disposición, ¿cierto?, de ustedes cuando ustedes me digan, ¿sabe qué? Tenemos claridades, ¿verdad? O si requieren, ¿cierto?, de más claridades con las que estoy compartiendo con usted, me avisan, ¿cierto? Y hacemos un punto, digamos, de encuentro, ¿ya? ya. No, pero ahora quedó todo mucho más claro. ¿Más claro? Muy Sí. bien, pues. Muy bien. Listo. Ya, profesor, muchas gracias. Vamos, Felipe. Ok, Esté saludos a bien. sus compañeros Vale, gracias, que que esté bien. están ahí, que están pelando el ajo, ¿cierto? ¿Cómo le dicen ustedes a la pega? Claro, así mismo. Pegándole al, Así mismo. pegándole al cerro. Pegándole al cerro, dicen ustedes. Claro. Claro, pelando el ajo, decíamos donde yo trabajaba, y así, cada uno hace su pelando el ajo. Ya pues, Ya, pues nos vamos vemos. entonces. Vale, gracias. Chau. Bien, que tenga buen fin de. Chao. Chau.